Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar, que es el mejor podcast de viajes desde que allá por 1868 un señor que se llama Sylvester Howard Roper, que vaya nombre, cogió un vehículo de 2 ruedas, le acopló un motor a vapor y creó una cosa que con el tiempo se le llamó motocicleta. Carmelo, como siempre, hilando, porque hoy nos vamos a hacer el primer viaje en moto del Placer de Viajar y para ello vamos a tener al motopapi de Es Radio, el mismísimo Isaac Vizcaíno, que muchos conoceréis porque es el genial técnico de sonido de La Noche de Dieter y que además es un viajero empedernido que ha recorrido en moto buena parte de Europa y aledaños. Y que nos va a llevar a otro país al que no habíamos ido nunca, es decir, que estamos completamente de estreno, que es Marruecos, y sobre todo también le vamos a preguntar algunos consejos sobre cómo viajar en moto, porque obviamente, primero que nada, tienes que ser motero, pero se nos hace como una cosa muy difícil y a lo mejor luego pues no lo es tanto. Así que vamos a entrevistar por ahí, vamos a preguntar, a sacarle unas claves y unos tips que se dice hoy en día. Y después, en la segunda parte, ¿qué te parece si nos vamos a una ciudad señorial bonita que está en una bahía única y que además es la capital más al norte de España? Pues me parece estupendo ir a Santander, así que nada, venga, arranca la Harley que nos vamos. ¿Y quién mejor para hablarnos de viajes en moto que el intrépido, ya lo decía, motero de la casa, Isaac Vizcaíno, realizador aquí en Es Radio y al que muchos conoceréis porque es el que pone la magia sonora en La Noche de Dieter? Bienvenido a tu podcast, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, oye, aquí. La primera pregunta es un poco facilona, pero los que no tenemos ni idea necesitamos saber si es mucho más complicado hacer viajes en moto que, por ejemplo, en coche, un básico. Es más complicado. Hombre, si no sabes llevar moto, sí, claro. Bueno, vamos a partir de que la gente sabe... O sea, por ejemplo, en mi caso, yo llevo muchos años conduciendo moto. Sí. Bueno, bastantes años, tampoco muchos, pero conduciéndola por Madrid. Un poco de carretera y tal. Entonces, nunca me he atrevido a sacar la moto en un viaje en moto como Dios manda. ¿Es mucho más difícil para mí ir en moto que en coche? Cuéntanos. Yo creo que es mucho más divertido, más entretenido y te implica más en el viaje. Por tanto, es una manera distinta de viajar. Si te gusta ir solo o contigo mismo, no tienes por qué ir solo, pero contigo mismo, y no necesitar charlar con nadie y involucrarte en el viaje, en la carretera, en el camino en sí, yo te recomiendo viajar en moto. Pero no nos has contestado la pregunta. Es que no es ni mejor ni peor, es distinto. Pero puede ser mejor, peor, pero no es más difícil o más difícil. No es más difícil. Yo digo, es distinto en ese sentido. Te implica un mayor desgaste físico. Estás más pendiente del viaje, pero digo, por eso mismo yo creo que lo disfrutas más y, bueno, es una manera distinta. ¿Qué cosas, cómo hay que prepararse para hacer un viaje de estos? Si, por ejemplo, como es mi caso, no estás así súper en forma. ¿Y qué cosas crees tú que hay que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer el equipaje? ¿Alguna, obviamente, primero, que es más pequeño, pero cosas que no pueden faltar? Danos algún truco. Si te vas a viajar en moto, nunca puede faltar un buen o traje de agua o chubasquero importante. Que funcione, que vaya bien, porque te vas a mojar casi seguro. Da igual donde vayas, aunque vayas a Marruecos, llueve, y llueve mucho y fuerte. O sea que un buen chubasquero. Algo de herramientas, si la llevas, pues mejor, aunque no sepas utilizarla como en mi caso, pero a lo mejor te encuentras a alguien que la sepa utilizar y te viene bien. Herramienta básica, cosas muy sencillitas. Un GPS o un teléfono, pero no solo con Google Maps, que necesite conexión, sino un programa que sea GPS, que descargue los mapas y si tienes algún problema con la conexión de 5G o 4G, lo que sea, lo tienes solucionado. Y ganas, y poco más. El equipaje siempre nos sobran cosas. Aunque piensas que te van a faltar, siempre sobran cosas. Siempre con una mochilita y poco más, haces una semana sin ningún problema. Lo que pasa es que tienes que ser consciente de que no vas a llevar ropa para cambiarte todos los días. Todos los días de ir de guapo y tal, no. El traje de la moto y para la noche, pues un vaquero, una deportiva, una chaqueta y poco más. Yo me imagino que todo esto lo habrás aprendido después de muchísimos viajes en moto. ¿Hay algo que llevaras al principio, que hicieras al principio, que luego pensaras o descubrieras? Pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Algún truco que para esos que se están iniciando les pueda servir? Algo que en los primeros viajes no llevases y luego dijiste, alguien te dijo, oye, ¿cómo no te has cogido, yo qué sé, la junta a la trócola? El chubasquero, que os digo. El chubasquero es una cosa que dices, no, si no va a llover tanto, si es verano, si al final no va a hacer falta. Incluso en un viaje como a Marruecos.
Llueve muchísimo en Marruecos, Sí. cuando llueve muy fuerte. Y además Marruecos tiene una peculiaridad, es que en el desierto nada para el agua. Entonces, aunque llueva en el Atlas, baja de manera torrencial. Entonces, un buen chubasquero, unas botas de agua, es imprescindible. Centrándonos ahora que lo has sacado muy hábilmente, Kelu, en uno de tus viajes, cuando estábamos preparando el podcast decidimos hablar de Marruecos porque, como hemos dicho antes, es un destino al que nosotros no habíamos tocado. Pero en tu caso, ¿por qué decidiste ir a Marruecos en moto? Bueno, nosotros decidimos ir a Marruecos en moto y además por campo, por pistas, para llegar al desierto. Marruecos tiene un contraste cultural terrible con Europa. O sea, es muy distinto. Está al lado, pero es otro mundo. Totalmente. No sé si otro mundo, pero bueno, otra No, manera de ver la claro, vida, otra manera de funcionar. Entonces, de una manera muy sencilla, puedes hacer un viaje que te transporte muy lejos y está al lado. Y bueno, es un destino muy motero, la verdad. Sobre todo si te gusta, pues eso, el campo, el desierto y tal, llama mucho la atención. Y ni es caro, ni es difícil, y a veces tenemos más miedo del que merece porque es que es muy sencillo llegar, no tiene ningún problema. Antes comentabas que sí que llueve en Marruecos. ¿Qué zona recorriste en este viaje en moto? Bueno, empezamos por el Rif, luego cruzamos el Medio Atlas, llegamos al desierto, que el desierto es increíble, y luego volvimos por el Alto Atlas hasta otra vez a Tánger, que volvimos y salimos de Tánger. O sea que recorrimos un poco menos la costa, un poco todo. De norte a sur, y otra vez al norte, como Eso una es. especie de triángulo invertido. De manera circular, eso es. Sí, sí. Y hay diferencias muy significativas entre estas zonas, porque yo creo que en España tenemos la idea de que Marruecos básicamente tiene dos tipos de paisajes, uno el desierto y el otro que es muy seco. Y no sé si en el viaje descubristeis que había más variedad, que había pues eso, más diferencias Sí, entre una nada zona que y ver. otra. La zona del Rif tiene mucha influencia española, fue protectorado de España, entonces se habla mucho castellano, buen castellano, no hay ningún problema, te mueves bien, te atienden bien, se nota una zona más comercial, más acostumbrada al turismo, o al turismo español por lo menos, estamos más cerquita, entonces el típica escapada de fin de semana es ir a Chauen, que es un pueblito precioso, que lo recomiendo mucho además, todo ese valle. El Atlas, sobre todo el Alto Atlas, es otra cosa. O sea, son unas montañas tremendas, tiene unas altiplanicies increíbles, mucho poblado bereber, que el bereber es distinto al árabe, son gente muy acogedora, muy agradable, muy sencilla. Te preguntan, por supuesto, y sobre todo si vas vestido marciano como nosotros, pero siempre con una hospitalidad muy acogedora, se está muy a gusto. Y luego el desierto, que aunque parece una cosa uniforme, ¿no? O sea, el cruzar el desierto, nosotros hicimos una etapa que es de Zahora a Mersouga, que es muy típica, que incluso, de hecho, en el antiguo Dakar se hacía una etapa por allí. ¿Cuántos kilómetros hay más o menos en esto? En esa no eran de las más largas, eran 260 o algo así, pero todo por desierto. Y el desierto parece un videojuego, son como pantallas, o sea, una parte de dunas, luego una parte de Hamada, que es el desierto como de piedras, luego una parte con acacias, luego una parte... Y va cambiando mucho, parece que es todo igual, no, el desierto es muy cambiante, muy divertido y muy duro. Cuando organizas, estás hablando de todo ese entorno que te has ido cruzando, ¿cuentas con tiempo para visitar las ciudades? No. Y te iba a preguntar qué es lo que más te gusta, los pueblos, las zonas rurales. Ya supongo que no. No, en un viaje, claro, nosotros planteamos el viaje, te digo, por off-road, ¿no? Pues fuera de carretera. Entonces, la ciudad ni las pisamos. La ciudad más grande que estuvimos yo creo que fue Beni Mellal, porque nos venía bien para alojarnos a la penúltima noche. No, la idea era recorrer sobre todo las zonas más recónditas y llegar a sitios donde no suele llegar una moto de carretera o no suele llegar la gente. Entonces por eso a veces éramos un poco, sobre todo en la zona del Rif, que no sé, aunque sea curioso, no se cruza tanto por campo y nos se sorprendía más la gente vernos por allí, porque el desierto está muy trillado y el Atlas también. Pero bueno, es una forma diferente de viajar, digo, por eso, sobre todo vas buscando paisajes y sitios más pequeñitos, más recónditos, gente que, aunque Marruecos es muy turístico y hay gente que te vende algo por todos sitios y son muy simpáticos, a veces un poquito insistentes, pero es una manera distinta de viajar por eso, porque las ciudades no las tocamos, no es nuestro destino. Y en esos pueblos más pequeños que a lo mejor no están tan acostumbrados al turista, ¿los españoles en concreto se nos recibe bien? ¿Notasteis buen rollo o a lo mejor hay un poco de prevención? ¿Cuál es la relación que te encuentras? Marruecos, a mí, yo he estado 3 o 4 veces en Marruecos y siempre me da una sensación de seguridad muy alta, de un país muy seguro, muy tranquilo. O sea, se acoge bien a la gente. Ya te digo, por ejemplo, en el Alto Atlas, en Agudal, en un pueblito muy chiquitito de bereberes, tenía bereber, nos invitaron unos test allí, por ejemplo, nos vieron allí. Es una zona que hay turismo más o menos porque es una zona muy de alta montaña y hay mucha gente que hace senderismo y tal, pero nos sentamos allí con ellos, nos invitaron un whisky bereber, que es té,
como llaman ellos al té, whisky de bereber, muy simpáticos, allí viendo su forma de ver la vida y hablando. Había un chico que era guía, entonces sabía algo de español y estuvimos charlando y son gente amabilísima. Oye, y has comentado pues eso, que estuvisteis en pueblos pequeñitos, has nombrado ya un par de ellos, pero ¿de cuál recuerdas un momento especial? A lo mejor este del té del whisky bereber, o hay algún otro momento en vuestro viaje que dijiste, joder, esto es una maravilla, o esto qué privilegio de estar aquí ahora. Bueno, pararte en el desierto y no ver a nadie alrededor. O sea, ver una llanura tremenda en la que no llegas a ver el final por ningún sitio, por ninguno de los 4 puntos cardinales, y estar solo con mi amigo Javi en ese momento, con los dos con nuestra moto, y no ver a nadie alrededor. Y en ese camino, yo te digo que nos hicimos 260 kilómetros o así. Durante todo el desierto nos cruzamos con una otra moto y nos adelantaron 2 todoterrenos de turistas. Porque fuimos a un pueblo que se llama Ramlia, que es una zona de parada, un poco de típico todoterreno que te va a cruzar el desierto y tal. El demás estuvimos solos todo el día. Y dentro del desierto vais por, digamos, hay caminos que se pueden seguir, hay pistas que puedes seguir. Lo que pasa es que a veces se complican un poco. Por ejemplo, en Rally había un río seco que estuvimos como 15 minutos peleándonos con la arena en primera y luchando y cayéndonos y levantándonos y a pleno sol. O sea, fue divertido cuando es que terminamos, pero lo pasamos. Y además las tormentas de arena te pueden cambiar el horizonte totalmente, también. Sí. Eso también es no hay que intentarlo en Vespa, ¿no? Deduzco. Bueno, hay gente que lo ha hecho, pero sí que te diría que, por ejemplo, si no, lo que hablamos antes de hacer un viaje en moto, si es tu primer viaje en moto, no te metas en un jaleo de esos. Claro. Marruecos es un país estupendo para hacerlo por carretera. Tiene carreteritas preciosas de montaña, de llanura, por el desierto. Si ya conoces un poco o vas con alguien un poquito más, no es complicado, o sea, no hay que ser un superhéroe ni muchísimo menos. Pero bueno, tener cierta soltura. Claro, encima, si no hay gente alrededor, una pregunta que me surge lógica es cómo lo hacíais para comer, qué comisteis en vuestro viaje, cómo os preparabais en ese sentido. Bueno, intentamos llevar ser autosuficientes por el día, o sea, llevamos agua y comida. A veces que paramos a comer en pueblos, pero por si acaso nos daba mal de hora o lo que sea, pues llevamos un poquito de comida y comemos en cualquier sitio. Que además es una gozada muchas veces cuando estás solo en medio del monte comer algo. Pero no... El desierto es una cosa curiosa. Me pasó hace ya unos años que estuve haciendo el Panda Ride, que fue cruzar Marruecos con un Seat Panda y tal, fue muy curioso. No te encuentras a nadie, pero si paras un cuarto de hora, aparece alguien. No sabemos muy bien de dónde, sobre todo niños, no sabes de dónde. Y dicen, no hay nadie alrededor, no he visto poblado, no he visto casas. Aparece un niño, 2 niños, con una bicicleta, con un balón, siempre aparece alguien. O sea, tampoco te da... Mira, lo que hablamos antes del contraste Marruecos con Europa. Te da la sensación de aventura, de que estás haciendo algo un poco, no heroico, pero bueno, algo difícil, algo que a ti te llena, pero que al final no estás solo. O sea, no te va a pasar nada, no hay ningún peligro. Aunque estés una hora tirado, te va a recoger alguien al final con una furgoneta. O sea, no hay peligro de nada y se disfruta muchísimo. Y por el día más o menos os autogestionabais, y por la noche, ¿qué tal encontrabais? ¿Se comía bien en esos pueblos pequeños? Sí, mira, la gastronomía marroquí no es muy extensa, pero es deliciosa. Se come fenomenal. En todos los sitios comimos riquísimo, porque es todo comida fresca, todo es producto del momento, todo es una ensaladita recién picadita, que lo hacen ellos como trocitos muy pequeñitos, todo. No, se come muy bien, no hay ningún problema. Lo que sí que hicimos, pero porque somos un poco señores mayores ya, es no dormir en tienda de campaña. Entonces hay mucha gente que va a la aventura. Nosotros dijimos, no, yo después de un día de moto necesito una ducha y una cama por lo menos. Yo coincido. Claro, apoyo esa forma de ver el tema. Admiro mucho la gente que va con tienda de campaña y se hace su infiernillo, se queda a dormir en el desierto y es precioso. Pero yo necesito una ducha y una cama. Entonces sí que hicimos la ruta un poquito ya establecida con hoteles. O sea, lo hicimos en WebBooking, o sea, nada difícil, no hay ningún problema. Los hoteles son, generalmente, hay que buscar categoría un poquito alta, pero son baratos, están muy bien, están limpios, muy preparados para el turista. O sea, no hemos encontrado ninguna cosa. En Ifrán, que es una ciudad al norte, al inicio del Atlas, que es una ciudad bastante grande y donde tiene un Palacio del Rey, porque es una ciudad de esquí, la llaman la Suiza marroquí y tal. Ahí sí nos intentaron estafar un poco, pero bueno, dijimos que no y no pasó nada y ya está. Pero lo que comentas de los hoteles, yo creo que sí que es verdad que es otra de estas concepciones un poco erróneas que probablemente tenemos los españoles. Yo solo he estado una vez en Marruecos, estuve en Marrakech y un poco por los alrededores. Pero en ese viaje estuvimos en un par de hoteles y los dos eran espléndidos. Sí, pero espléndidos, eran hoteles muy buenos. Son increíbles. Pero son increíbles siendo un pelín caros para el precio de allí. Claro.
Sí, Pero para claro. nosotros son totalmente asequibles. Estoy hablando de 30 euros la noche, no estoy hablando de 40. Hay un sitio ya muy... O sea, 50 ya es un hotel casi de lujo. Hay hoteles muy, muy caros, pero vamos. Sí. En Besuga, por ejemplo, que es la entrada al desierto típica, donde vamos todos, 40, 50 euros, tienes un hotel con cena y desayuno increíble. O sea, que no está muy bien. Además puedes aprovecharte en un riad, que es también un alojamiento tradicional árabe y que te sumerge en toda su cultura por completo, con todas las comodidades que los riads podemos los he visto pedir. más en ciudades, por ejemplo en Marrakech o en Rabat también, que en un riad, y yo recomiendo 100%. Lo que creo es que son un poquito más urbanos. Nosotros llevamos un poquito más a cosas un poquito más casbas, cosas así, con fortalezas y tal, muy chulos, muy chulos. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí. Pues vamos, voy a resumir, me dices si me equivoco en algo. Un país que es fantástico para viajar, los paisajes te encantaron, hay más variedad de la que parece, es decir, haces una ruta y atraviesas zonas muy distintas y es más sencillo de lo que podemos pensar, que eso es lo que a mí más me está sorprendiendo de lo que nos cuentas. Es decir, que si yo no sé, se me hace muy difícil. ¿Cómo te metes en moto? O en nuestro caso, que sería más probable en coche, ¿cómo te metes por Marruecos? Pero al final resulta que no, que es bastante fácil hacerlo. Puedes alquilar allí una moto, un coche, hay gente que lo hace, y hay muchísimas empresas que lo hacen. Pero si quieres irte con tu vehículo, lo único que tienes que ir al puerto de Algeciras, por ejemplo, o al de Málaga, o a donde quieras, comprar un billete de ferry. Salen 4 o 5 ferries por la mañana, otros 4 o 5 por la tarde, o sea, no... Y además es una cosa barata, creo que nos costó como 60 o 70 euros el ferry de Algeciras a Tánger con la moto, o sea que no es caro. Solo llevar la carta verde del seguro y ya está. Bueno, el pasaporte, claro. Dinero en efectivo, las tarjetas allí no funcionan mucho. Puedes cambiar euros a dirhams en casi cualquier sitio, pero siempre efectivo, o casi siempre. Mejor llevarlo, las tarjetas no te fíes. Comprar una tarjeta SIM allí, sobre todo recomiendo de Maroc Telecom, más que de cualquier otra compañía, porque si vas a sitios remotos tiene más cobertura. Las otras son más urbanas. Quitando eso, es que no tiene ningún problema. No, porque es que esos son... Básicos. Exacto, consejos básicos, que haces muy bien en decirlos, porque a mí no se me ha ocurrido, pero que no son cosas... No hay que ponerse vacunas raras, no hay que... Te entiendes... Además, aunque no sepas el idioma o el francés o árabe, se quieren entender contigo. Siempre. No te vas a tener problema de entendimiento nunca con nadie. O sea, no hay ningún problema. Pues habláis de pequeños detalles. Yo salvo un carné de moto decente para viajar a Marruecos, el resto lo tengo, las ganas, gracias a Isaac Vizcaíno, compañero técnico de esta casa, artífice de todo lo que suena en el programa de Dieter Brandau. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Nos alquilamos ya el coche, ¿no, Kelu? Por supuesto. Me apunto. Y llega nuestro momento favorito porque han llegado las ofertas de Travelzoo. Carmelo, ¿por dónde empezamos hoy? Mira, Kelu, en un sitio que es precioso y que es puro Mediterráneo, Peñíscola, un pueblo que de verdad es de esos que hay que conocer al borde del mar, de los que llaman la atención. Desde solo 77 euros la noche, eso sí, tienes que estar como mínimo 3 noches, pensión completa y acceso al spa. Ojo, pero espérate que no he terminado. Admite hasta 2 niños y el primero va gratis. Y el segundo, va gratis según las fechas en las que estés. Y el segundo te hacen un 50% de descuento. Oye, si eso no es una oferta... Muy bien, pues nos quedamos en el Mediterráneo porque Travelzoo también nos ofrece 5 días a pie de playa en Mallorca, con todo incluido, ferry y coche a bordo. El hotel tiene acceso a la playa de Alcudia. Se puede ampliar el número de noches si se desea. También incluye los meses de verano con una estancia mínima de 7 noches, eso sí. Y es posible alojar un niño con descuento. Todo desde 275 euros. Otro destino totalmente de ensueño y además en una oferta que sinceramente es inmejorable. La Toscana, 4 días o más, puedes alargarlo, y con los vuelos incluidos. El precio desde 379 euros, que fíjate, me parece que es impresionante. Y luego, detalles como que el alojamiento no es en cualquier hotel, sino que es un antiguo palacio que está reconvertido, que tiene bodega y spa. Por supuesto, incluye el desayuno y es en un sitio que está muy bien ubicado a mitad de camino, entre Florencia y Arezzo. Es decir, una maravilla. Pues la siguiente oferta te va a encantar porque es un gran viaje a Japón semiguiado, que eso está muy bien, de 11 días, donde veremos Tokio, Kioto, Osaka, 35% de descuento. Ya veréis el precio porque os va a alucinar. 11 días a las ciudades más icónicas de Japón. Una aventura que incluye hoteles bien valorados, algunas visitas, traslados, incluido el tren bala de Tokio a Kioto, que eso siempre muy bien, con abonos para el transporte, tarjeta SIM, un buen detalle, y
y tiempo libre también para hacer paradas espontáneas en lugares con encanto, como por ejemplo ver ciervos de Nara, el famoso bosque de bambú de Kioto, en fin, un viaje muy completo que sale solo por 1.999 euros, 35% de descuento respecto a lo que suele costar. Pues otro sitio que yo no sé tú, pero yo desde luego estoy deseando conocer es Tailandia. Y en esta oferta, a ver, es que, en fin, me están entrando muchas ganas. 8 días en una villa, incluye media pensión y incluye los vuelos. Todo por desde 1.079 euros por persona. El alojamiento es en una silla espectacular de 64 metros cuadrados en un hotel que está frente al mar. Y además la oferta incluye pues, los traslados desde el aeropuerto de Phuket y el régimen de media pensión. Ojo, está muy bien. Es un ahorro con más de 300 euros comparando si hicieses la escapada esta o contratas las cosas tú por tu cuenta. Y los vuelos están incluidos con aerolíneas de primer nivel desde Madrid y Barcelona. Bueno, Kelu, acabas de volver de allí y sí, me has insistido mucho en que hablásemos de Santander en este podcast. Y yo lo primero que quiero preguntarte, porque ya no es la primera vez que vas, me has dicho que has ido más veces, ¿y por qué te gusta tanto Santander y por qué repites una y otra vez? Bueno, además de que queda muy a mano desde León, que no es tanto como desde Madrid, pero desde Madrid tampoco se tarda tanto. No, es una cosa razonable. A mí me gusta volver porque cada vez que voy, además, dependiendo de la temporada del año que sea, es muy distinto. De hecho, esta última vez me ha hecho malísimo, lo reconozco, pero le he buscado una solución muy buena. Otras veces que he ido a la ciudad, pues siempre me muestra una cara diferente y diferente a la que yo he buscado, porque unas veces busco más la playa, otras veces he buscado más esa faceta cultural, otras veces simplemente pasear. Creo que hay que hacer una apología del paseo cuando uno habla de Santander, porque más allá de todos los monumentos más importantes con nombre, renombre y actividades, lo que es simplemente pasear por esas ciudades tan elegantes, es una de las ciudades más elegantes yo creo que de España, y tienen ese aire Belle Époque que tanto caracteriza sus edificios. Ciudades, y esto que voy a decir va a parecer una tontería, pero bueno, de hecho seguramente lo es, pero a mí me gusta mucho ciudades en las que te cruzas, cuando paseas, te cruzas con gente bien vestida. Eso es que no es solo que fijarse en los edificios, es que la gente es muy elegante, y eso, hombre, pues tiene un motivo de peso además, porque ahí es donde se iban a Santander los reyes y la nobleza española ya desde hace poquillos siglos, y desde entonces pues eso ha dejado un pozo, toda esa aristocracia que iba de veraneo a Santander. Creo que además en Santander fue donde se inventó un poco ese concepto de el veraneo, el turismo, empezar a pensar que ir a la playa era algo saludable y que por tanto había que aprovechar, y todo esto se ve muy bien ahí. Fíjate que es una ciudad que fue devastada por un incendio en 1941, pero que recuperó toda esa esencia elegante que ya la caracterizaba. Bueno, más allá de eso, de pasearnos entre gente bien vestida, de poner nuestras mejores galas para simplemente salir al paseo marítimo, ¿qué lugares me recomiendas en un primer viaje a Santander? Porque yo he de confesar que he estado en Santander, pero estuve, pues eso, una tarde y la dediqué a pasear, claro, pero no vi prácticamente nada. Entonces necesito que me cuentes qué es lo imprescindible, pues si consigo juntar un par de días y me voy a pasarlos por allí. Claro, unos básicos. Cuando uno piensa en esa faceta elegante y palaciega de Santander, lógicamente lo primero que le viene a la mente es irse hasta la bahía donde está el Palacio de la Magdalena, que está protege toda esa bahía y la corona, casi mejor dicho. Y luego entrar, puedes hacer la visita, aunque yo diría que si tienes poco tiempo, un paseo por los alrededores, por esos jardines, ya merece la pena. Es además donde se hacen estos cursos de verano de la universidad. Mucha gente conoce este palacio por eso. Y allí es donde se iba, por ejemplo, la esposa de Alfonso XIII, la nieta de Reina Victoria de Inglaterra, y por eso allí queda, por ejemplo, un retrato de Sorolla, que nos va a recordar que las familias reales españolas eran un poco diferentes de, por ejemplo, las de Reino Unido. Hay pequeñas... Para bien o para mal. Para bien o para mal. A mí me gusta porque dentro de esas decoraciones del interior se ve más atrevimiento y cosas más cañís españolas en la decoración del propio palacio. Entonces vamos a poder hacer un recorrido pues por todo eso, ¿no? Por toda esa elegancia a la española, que no tenemos nada que envidiar de los ingleses cuando se habla también de cosas regias, ¿no? Y después de hacer esta visita y de darnos una vuelta por allí, hombre, pues ya se hace bueno
verano hay que ir a las playas. Si otra cosa distingue a Santander es porque no tiene playas, tiene playazas siempre muy grandes, muy bien preparadas, con unos paseos espléndidos para seguir paseando comiéndonos un helado, porque como ahí las vacas comen muy bien los pastos, la nata que se hace con esa leche hace muy buenos helados. Tomo nota, ya sabes que yo soy muy del helado, además en cualquier época del año. Hay que reivindicar el helado en invierno. Y son muy generosos además sirviéndolos. El corte de nata es algo que distingue mucho no solo a Santander sino a Cantabria, lo sirven muy bien, muy generosamente y a mí me encanta. Y entonces si hablamos de playa... ¿Con galletas o sin galletas? Hombre, con galleta, claro, sí. El corte sujetado con las 2 galletitas. Qué rico. Y está buenísimo. Sí, es un recuerdo de verano. Creo que salgo de aquí a comprarme. Yo tengo, muchas veces en verano tengo esos helados, no seguro que no es tan bueno como el de Santander, porque es, digamos, el que te compras en el SUBE, pero los tengo en casa y digo, joder, ¿cómo esta cosa tan simple me puede gustar tanto? Y mientras, si a ti no te gusta meterte en la arena y en la playa, pues te puedes dar un paseo por ejemplo, por la de la Madalena, que es una de las que están cerquitas del Palacio de la Madalena, lógicamente, y otra que se llama Los Bikinis, que me encanta el nombre. Es el típico nombre que han puesto los propios santanderinos, porque a esta playa iban mucho las extranjeras en los años 50 con estos bikinis que estaban todavía prohibidos, que recordamos que también fue en Benidorm donde se pusieron de moda, y en Santander fue otro de esos lugares que cuando vinieron las extranjeras, pues dijeron, bueno, pues apodamos esta playa así, la de los bikinis, y encima luego legalizamos poder vestir habrá así. Que admitirlo, para que lo digan, que el turismo no es bueno. El turismo es lo que te trae estas cosas en muchos sitios y esa apertura. Es un imprescindible para la vida de las sociedades, hombre. Hombre, claro. Hay que reivindicarlo, porque si no fuera por el turismo no tendríamos bikinis. Eso es. Pues muy bien, venga, vale. Y bikinis también vas a ver en el Sardinero, que hombre, hablar de playas en Santander y no nombrar el Sardinero, que yo diría que es la más importante, no solo ya por el aspecto playil, que a estas épocas del año igual como que no apetece, sino porque allí podemos alquilar un barco que nos lleven, hacen muchas travesías en barco para poder observar todo el litoral y toda esa belleza, elegancia de la que hablábamos, de lo que es la estampa desde el otro lado, desde el lado del mar. Y desde la playa del Sardinero lo vamos a poder hacer viendo de frente que nos vamos a encontrar el Gran Casino Sardinero del año 1916, el Hotel Real, que fue testigo de toda esa Belle Époque de la que estamos hablando. Se ve también ahí a lo lejos Somo, otra playa a la que le encantan los surferos sobre todo, el Puntal y la Cordillera Cantábrica si hace bueno. Esto siempre me gusta a mí jugar. Venga, ¿la ves? ¿No la ves? Sí, y luego al final yo muchas veces en eso acabo diciendo sí, allí la veo ya para que me dejen en paz, porque si no alguien te pone que sí, que está detrás... Bueno, la queremos ver y bueno, yo esta última vez no la vi. Me han hablado muy bien del Centro Botín, que se abrió hace no demasiados años. Yo desde luego cuando yo estuve en Santander creo que no existía ni el proyecto, pero me han dicho, aparte de que el edificio, lo que he visto en fotos y tal, está realmente chulo y me parece una muestra de arquitectura así muy interesante, pero que el centro en sí, la verdad es que por lo visto está haciendo cosas muy chulas. Yo sé que te encantaría, porque es uno de esos ejemplos de arquitectura moderna que te encantaría, porque además creo que te gusta mucho Renzo Piano, que fue es un gran arquitecto, desde luego. Claro, su proyector. Y lo que hizo un poco a nivel arquitectónico fue unir la parte más histórica de la ciudad con esa parte de los parques que están junto al paseo marítimo y toda esta zona que antes pues no estaba, digamos, tan habilitada para que apeteciera igual darse un paseo como hoy en día, donde hay también hay muy cerquita del Centro Botín pasa una ciclovía donde se ve a la gente paseando con la bici y bueno, lo que está siendo ahora mismo el Centro Botín es un revulsivo intelectual, artístico de la ciudad, siempre hay exposiciones, yo siempre que voy me acerco y luego por fuera es muy llamativo. La verdad que al principio creo que no lo recibieron tan bien los santanderinos y ahora le tienen muchísimo cariño. Es como una nave espacial sostenida en el aire. Es que la arquitectura moderna muchas veces tiene esas cosas y claro, cuando tú haces un edificio nuevo en un sitio como Santander, yo creo que tienes que hacer un edificio nuevo y con eso quiero decir, o sea, que tenga una estética novedosa, que sea algo del tiempo en el que está hecho, igual que el Hotel Real es del tiempo en el que está hecho. Pero obviamente hace un contraste con lo que hay que a muchos les resulta chocante, pero que cuando te acostumbras un poco, luego no es tan chocante y está muy bien. E insisto, si haces un edificio en el siglo XXI, lo suyo es que parezca del siglo XXI, igual que los del siglo XX o los del siglo XIX parecen de su momento. Y al final, la buena arquitectura, si es bueno el edificio... No, digamos, se van a entender unos edificios con otros, no se van a pelear. Sí, desde luego, para los oyentes que ahora no sepan cómo es el Centro Botín, se tienen que imaginar, como decía, una imagen de una nave espacial medio partida en dos,
suspendida aparece en el aire, que está pensado para no romper con la imagen del horizonte de la bahía, para que no te pierdas en una vista recta la imagen del mar. Y luego está recubierta por más de 300.000 cerámicas blancas que rebotan. Está pensado para que rebote la luz, refleje la luz tanto del mar, que también refleja la luz, como del cielo. O sea que el efecto es espectacular. Y luego, bueno, pues se pueden hacer también muchas cosas dentro. Hacen ciclos de cine, dinamizan mucho lo que es la vida cultural de la ciudad en este punto. Vamos a ver, me has contado así las cosas más básicas. En esta última visita me has dicho que hiciste algo un poco fuera de esa lista de los básicos, pero que te ha gustado mucho. ¿Qué fue? Pues mira, llovía a mares y... Que conste que en Madrid también ha hecho muy mal, sí, muy mal tiempo este fin de semana, así que decir, porque si no va si a parecer que le tenemos manía a los Bueno, pero que también para santanderinos. que cuando lleguen sepan que hay siempre soluciones. Efectivamente. Os voy a dar dos, las cosas que yo hice. Primero, irme a un refugio antiaéreo, porque como llovía tanto dije, pues me voy bajo tierra. Y me sorprendió mucho, primero, saber que en Santander llegó a haber durante la Guerra Civil hasta 114 refugios. Y hoy son visitables 2. Yo estuve en el de Mariana Pineda, que está junto a la Plaza del Príncipe, bueno, al ladito debajo de ella más bien. Se construyó en el 37, estaban pensados pues para que la gente pasara menos de una hora, lo que duraban los bombardeos, no es el concepto de un búnker. Entonces son más pequeñitos, la gente tenía que estar de pie y te hacen la visita guiada, que incluye fines de semana y demás, cuesta 3 euros además, está fenomenal, con todas las explicaciones, con unos vídeos, recrean incluso el momento de un bombardeo dentro, con todo ese sonido, esos graves que casi tiembla la tierra, se va la luz, tenía luz, el generador. Me pareció una idea increíble, porque también como te van diciendo durante la visita dónde había y dónde sigue habiendo otros refugios, puedes recorrer también la ciudad con gente que te puede contar también un poco, herederos todavía de ese momento, cómo se vivieron pues aquellos años, ¿no? Y me pareció una visita increíble. Hay otro debajo de la catedral. Me sorprendió mucho. Lo que pasa que se puede visitar solo de lunes a viernes y yo fui en fin de semana, pero que se apunten los de Mariana Pineda porque son espectaculares. Y siendo del 37, los descubrieron en el 2006, en unas obras de un parking que iban a hacer. Decían que era algo que todo el mundo sabía, que pues claro, por los dimes, diretes, recuerdos, pero que nadie se atrevía como a recuperar. ¿No? Y que al final estas cosas muchas veces el saber popular sabe que está por aquí, es decir, en esta zona, pero no exactamente aquí o allá, si está 10 metros más aquí. Entonces, claro, al final pues te hace falta pues eso, una obra, un parking o algo que te lo descubra. Que te ayude a dar el paso. Y luego la otra opción. Hombre, pues si llueve hay que irse de pinchos, Carmelo. Hay que irse a tomar y probar la gastronomía cántabra, que es amplia y espectacular. Me fui, como quería estar en un sitio tranquila un poquito y un sitio que no conociera, me acerqué, estaba muy cerca, por cierto, de este refugio antiaéreo de Mariana Pineda, el Mercado del Este, que es un mercado que han reconvertido, está remodelado, con diferentes puestos. Aquí lo conocemos mucho, las grandes capitales, se está haciendo mucho esto con los mercados. Sí, prácticamente, ¿no? Todos los mercados de Madrid que siguen, no todos, pero casi todos los mercados de Madrid que siguen vivos, lo han logrado gracias a esta idea del mercado, que es mitad mercado, mitad sitio de encuentro, que hay bares, en fin. Sí, muchísimas barras, con muchísima gente allí. No me encontré especialmente turistas, sino todos los vecinos también tomando algo con sus gildas. Yo aproveché y me compré un queso para llevarme de vuelta del viaje como recuerdo. Y otra cosa que, digamos, marida muy bien en Santander es el concepto vermú y rabas. Las rabas, a mí me encantaría probar las diferentes rabas de todos los bares de Santander, pero me quedo en la calle de en medio. Si vamos, está el bar La Cátedra, que me recomendó una santanderina de pro de aquí de Radio y de Libertad Digital, como es Lucía Guadalupe, y allá que nos fuimos, y la verdad que estaban muy buenas. Para estas cosas, donde esté la información de los indígenas, es que no hay nada comparable. Totalmente. Y luego un bar con solera, de estos a los que les gusten estos bares recios, con la decoración antigua, está el antigua Fuente... no, Vintage. No, pero vintage igual significa que has hecho ahí alguna restauración un poco moderna. O sea, vintage auténtico. Auténtico, llenísimo de gente. El bar Fuente D, muy cerquita también del otro de la Cátedra, y muy barato, muy buenas raciones, generosas. Pero para los que quieran
seguir esta senda de bares con solera y además un poco originales, se tienen que acercar a otro bar que está un poquito más lejos, que se llama La Conveniente. Qué nombre tan chulo, me encanta. Sí, pues luego lo que hay dentro te va a terminar de encantar. Eso sí, solo abre como para la hora del aperitivo hacia la cena, por la tarde-noche. Aquí hay que pedirse frituras de pescados. Estamos en Cantabria, Santander, lógico, también, además de las rabas, pues de otros tipos de pescado. Me sorprendió mucho el tema de la morcilla con pimientos, que yo creo que, fíjate, que es herencia de esa cercanía con Burgos, que tiene su lógica. A Burgos le llegó el arroz a su morcilla gracias al Cid, el camino del Cid, dicen que lo llevó desde Valencia. Pues de ahí siguió el recorrido y en muchas de las cartas de Santander vamos a encontrar esa morcilla, en este caso con pimientos, y donde de pronto en este sitio es muy famoso porque hay un piano que empieza a sonar y que allí están tocando. Hay además ahora una pianista muy joven y toca todo tipo de piezas. Entonces hay un ambiente muy animado. Es un piano bar, en el fondo. Es un piano bar con fritura. ¿Qué te parece? Me parece lo más. Realmente es un concepto loquísimo, pero suena muy bien. Oye, y creo, o sea, hay rumores de que te alojaste en un sitio francamente especial y muy, muy, muy recomendable. Bueno, sí, la verdad que aquí hay que abrir... No solemos hablar mucho de alojamientos, solo los nombramos cuando merecen la pena por algo que les diferencia, ¿no? Y que les distingue. Y en este caso, totalmente, porque yo lo que quería era, después de ir a Santander a la ciudad, quería hacerme un poco un retiro rural. Entonces, a unos 20-25 minutos de la ciudad de Santander, muy cerca de un pueblo que se llama Vargas, y uno más pequeñito que se llama Las Presillas, es una aldea por la que sale una carreterilla casi de un carril hasta llegar al Hotel Palacio Helguera. Y se llama Hotel Palacio porque efectivamente es un antiguo palacio del siglo XVII de estilo rococó, porque ha sido decorado como un palacio auténtico con piezas de coleccionista que puedes adquirir si eres un aficionado a estas cosas de piezas de anticuario y demás. Puedes adquirir alguna de sus piezas. Solo tiene 11 habitaciones. Yo me quedé en la de la Virreina de España en el Perú. Me parece apropiado. Bien, cada una tiene su nombre. Y esto tiene su razón de ser, porque la propietaria, que se llama Malales Martínez, es también la interiorista de este alojamiento, y ella es heredera de la virreina, era familia de la virreina del Perú en España. Entonces buscó un lugar donde reunirse con su familia, luego posteriormente lo ha transformado en este hotel, y donde poder hacer, digamos, ese hermanamiento entre Cantabria, España y Perú, porque en el restaurante que tiene, que el chef es peruano, Renzo Orbegoso, hace una carta en el restaurante Trastámara, se llama, hace una carta que, fíjate, que mezcla, fusiona lo mejor de la gastronomía cántabra con toques peruanos. Bueno, me encantó, espectacular. Es que eso tiene que ser espectacular. Qué fin de semana tan bonito, ¿no? Qué cantidad de cosas, y dices que te ha hecho mal tiempo, pero es que tampoco necesitabas buen tiempo con ese hotel, con esos refugios y con esos bares. La verdad que sí. Que si te sale buen tiempo y te tienes que dejar un bar, ¿qué hacemos? O sea, imagínate, hacía frío y había chimenea junto a la piscina. ¿Dónde has visto tú eso? Qué maravilla. Bueno, pues con ese buen sabor de boca nos vamos. Hasta la semana que viene, Carmelo. El próximo jueves otro viaje. Ya sabéis, oyentes, si queréis decirnos cualquier cosita, oye, que no me quede con este nombre, nos escribís. En Twitter estamos @CarmeloJordá, @KeluRobles. Estamos en la web de Radio Libertad Digital, pero si no os queréis perder la semana que viene otro viaje, suscribíos. Estamos en todas las aplicaciones de podcast. Y no solo suscribíos, sino que ponednos 5 estrellas a este podcast y a todos los demás, porque primero que nada, porque está muy bien y nos las merecemos. Oye, aquí un poco de, vamos a decir la verdad, me iba a decir a presumir, no, vamos a decir la verdad. Y segundo, porque la verdad es que eso nos ayuda. Le ponéis 5 estrellas, se lo pasáis a vuestro cuñado, a vuestra hermana, en el chat este de las madres del colegio, y que lo escuche mucha gente, que eso, oye, pues nos va bien. Hasta la semana que viene, Carmelo. Hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.